Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues vamos a explicar un poquito sobre lo que tenemos que trabajar en este formato aplicando luz y sombra. En clase vimos un poquito de generalidades, pero este video les va a ayudar como para retomar algunas cosas y poderlos orientar hacia dónde tenemos que ir encaminados de una forma muy generalizada. En el portal se les va a compartir un par de enlaces de terceros para que puedan conectar los contenidos de lo que estamos viendo, lo que trata este video y con lo que otras personas nos explican. Bueno, tenemos acá un ejemplo clásico de cómo manejar valores tonales. En Pinterest, pues he encontrado algunos ejemplos que creo que son convenientes que puedan revisar para poder comprender la incidencia de la luz hacia el objeto. Entonces, aquí pueden ver algunos ejemplos. Les voy a compartir también este enlace en el portal para que lo analicen. En, en este programa de 3D podemos comprender un poquito de qué pasa con fuentes de luz. Pues vamos a quitar vamos a quitar esto. Ahí está. Bueno, en el caso de un cilindro, vamos a darle un render. Entonces, el objeto tiene dos fuentes de luz. Tenemos uno al lado izquierdo, prácticamente, aquí estamos viendo. Miremos este eje, pues prácticamente está lateral. Y el otro, pues, lo tenemos un poquito a 3/4. Entonces, dependiendo de dónde tengamos la visión del objeto, pues, así va a ser el efecto que le va a dar de luz al objeto. Entonces, se dan cuenta, aquí estamos prácticamente en una luz frontal. Es completamente casi plano la parte de acá y tiene un poquito de degradado hacia la izquierda y hacia la derecha, no muy marcado. Pero ¿qué pasa si lo tenemos en este punto acá? Nos vamos a dar cuenta que acá presenta ya la incidencia de la luz más fuerte y degradado. Aquí tenemos la sombra. Y este podría ser como una luz de rebote o puede ser una fuente de luz secundaria, puede también manejar luz terciaria, podemos manejar incluso una luz cenital, una luz que esté completamente por encima del objeto que le va a dar otra incidencia, otra caracterización al objeto. Entonces esto es lo más básico. En el caso de un cilindro pues también pasa esto, ¿sí? Es completamente radial, no es paralela el degradado, sino prácticamente sigue o envuelve la forma del objeto. Si tenemos la luz frontal completamente, esa va a ser la incidencia. Si nos corremos un poquito más para acá, la luz pues la vamos a tener al otro lado, pero acá, como no hay ningún rebote de luz, es completamente oscuro. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Está bien? Si corremos la fuente de luz más para acá, entonces sí va a haber un efecto. Vamos a seguir rotando para entender la idea. Entonces aquí sí ya podemos ver, aquí es demasiado fuerte el contraste de la luz con la sombra. ¿Por qué? Porque prácticamente, vamos a hacerlo más para acá. Si hacemos esto, aquí viene completamente la luz directamente y esta viene hasta acá, pero no la cubre en su totalidad. Es por eso que acá va a ser bastante fuerte el marcado de la sombra, pero si yo corro esto más para acá, se va a cerrar, pero me va a dar del otro lado el mismo efecto. Entonces, es más que todo analizar realmente los objetos. Sería bueno que ustedes con una lámpara y objetos eh, sólidos, no estamos viendo aquí texturas de transparencias o materiales de reflejo
o semimate, porque eso da otro contexto distinto, pero primero, para poder llegar a lo otro, tenemos que entender lo básico, lo elemental de objetos sólidos. Entonces, aquí les había puesto una caja de leche que construimos rápidamente en 3D, y para algunas personas que tenían duda del por qué no entienden este plano de acá, entonces aquí rápidamente se los voy a hacer ver. Vamos a hacer un render de esto para que vean a qué se refiere este concepto. Estos son los planos que, ¿está bien?, que tienen que verse dependiendo de la posición del objeto. Esto es lo que vamos a ver, ¿ve? Entonces, lo que hablábamos con Clint, que esta luz que viene desde acá tiene un porcentaje acá de un 30, 40, dependiendo. Esto pues prácticamente no recibe tanta directamente la luz, es un plano inclinado. Y estas dos caras que tenemos acá pues no recibe directamente la luz, es bastante oscuro. Igual, este render pues no es un render tan acercado como trabajar con otros motores de render, pero igual no estamos hablando de 3D, sino eso le va a pegar más a la realidad de lo que queremos trabajar. Esto es nada más un render bien sencillo para no tardarnos, sino es con fines ilustrativos. Si se dan cuenta, esta parte de acá es una sombra, una completa plasta, por decirlo así, donde nosotros tenemos que, como hay ausencia de luz, entonces esto se ve completamente oscuro. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, para las personas que tenían dudas de este triangulito, no es plano, o sea, no es al ras, sino tiene esto hundido. Voy a quitar un poquito, creo que sería este. Ah, sí, ahí está, ¿eh? Fue eliminado, vamos a colocarlo, vamos a quitar el otro, ahí está. Este es el que vamos a quitar esto, ahí está. Esto es lo que pasa, ¿eh? Ah, perdón, aquí hice una mala construcción, pero la idea es que, ahí está, se me fue un poquito este pedazo, pero eso fue por mal modelado, pero esto es lo que podemos visualizar, qué es lo que le está pasando a, a lo que queremos nosotros ejemplificar. ¿Está? Entonces prácticamente esto ya se hunde completamente, pero cuando le ponemos la tapa ya podemos comprender la estructura de la caja. Entonces igual vean la referencia real y es esto lo que nosotros nos referimos, estos planos prácticamente. Bueno, regresando acá, solo vamos a hacer ideas generalizadas para recapitular, para no extender demasiado el video. Aquí tenemos una fuente de luz. Esto es parte de lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces quiere decir que si nosotros visto desde arriba, tenemos nuestro objeto acá. Vamos a ponerlo acá para seguir como que la vista de planta. Entonces esta fuente de luz quiere decir que viene desde acá. ¿Sí? Entonces esta es la que va a pegar acá y va a crear degradados. ¿Sí? Esta parte de acá puede ser rebote de luz, o podemos poner otra pantalla para no darle una referencia plana nada más, sino para darle un volumen o apegarnos un poco a la realidad, aunque eso es más de estudio y el fenómeno de la luz es bien distinto, porque también tenemos que considerar el tipo de luz, fuente de luz, ¿sí? Entonces, pero en términos generales así funciona esto. Entonces, este destello que tenemos acá mostrado es porque la fuente de luz viene acá, ¿sí? Entonces va a hacer otro pequeño degradado acá.
Entonces, nosotros desde lo que vayamos a hacer va a variar, va a cambiar la, la frecuencia de todo esto. Entonces, recuerden bien que estamos trabajando con la fuente de luz del lado derecho. Entonces, si estamos construyendo la cajita de leche, recuerden que hay sus vasos, pero piensen que son vasos de Duropor, no son tequileros ni nada por el estilo, sino son vasos de Duropor, son vasos sólidos, no estamos viendo algo transparente. ¿Ok? Entonces, recuerden que la fuente de luz va a venir de este lado. No estamos trabajando sombras proyectadas porque esto es otro contexto para entender. Entonces, aquí les puedo explicar algo a brevedad. Aquí hice un par de ejemplos, tanto acá como acá, de cómo poder hacer una sombra proyectada. Entonces, prácticamente las sombras de un objeto, vamos a hacerlo en un cubo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es que se busca primero cuál es la posición de la luz, si la queremos que venga de este lado, completamente lateral. Entonces, eso lo podemos trabajar de la siguiente forma. Estos puntos que estoy marcando acá se llaman vértices, ¿sí? Son estos 4 puntitos y aparte son las aristas, que las aristas son estas uniones que anclan las dos caras. Esto que está aquí es arista. Entonces, este es cara 1, cara 2. Entonces, es como que el doblez. Esto es una arista. Y un vértice son estas esquinas que conectan las aristas. Entonces, lo que hacemos para proyectar una sombra, tenemos una fuente de luz. En este caso la vamos a dejar a 3/4. Y las aristas viene la fuente de luz, entonces del lado derecho del objeto vamos a trazar unas líneas. Vamos a hacer esto como plano oculto. Es por eso que es bien importante que puedan identificar los planos ocultos para que ustedes comprendan qué es lo que está pasando. Vamos a trazar esta de acá. Ahí está. Es así a n distancia. ¿Por qué? Estas son del vértice del suelo, de la base del objeto. Ahora bien, lo que se hace es que se busca trazar diagonales para que conecten a las líneas que tenemos aquí rectas. Entonces, buscamos, dependiendo de la luz, la altura, porque puede ser que esto esté mucho más arriba. Perdón, ahí está. Entonces vamos a encontrar las diagonales. Entonces vamos a hacer unas diagonales que estén paralelas y vamos a conectar la primera diagonal con el vértice de la base. Entonces vamos a dejar esto acá. La siguiente vamos a conectar el vértice en el mismo ángulo para conectar al siguiente trazo que hicimos en este mismo eje. Y el otro, pues, que prácticamente no se va a ver, pero este tendría que venir acá. Entonces lo que hacemos es conectar nada más los puntos. Este se conecta con este se conecta con este y el otro se conecta con este. ¿Sí? Entonces prácticamente así nos quedaría. Así nos quedaría lo de la sombra, la proyección de la sombra. ¿Ok? Entonces, esto lo más acercado para trabajar proyección de sombras. Esto es un ejemplo muy, muy rápido. Tenemos que pensar que esta cara, o sea, ya estamos diciendo de que ya tenemos esto listo. Aquí está. Esto pues sí va a recibir bastante. Ahí está. Y la otra que como está muy arriba la luz, entonces esta va a ser un poquito más clara. Entonces esa es la idea
de sombra proyectada, porque igual se recuerdan que la fuente de luz puede variar completamente. Entonces, si tenemos arriba nuestro cubo o nuestro objeto, entonces esta fuente de luz la tuvimos hasta acá, ¿sí? Viendo desde arriba. Si la vamos a ver lateral, entonces prácticamente esto, y como viene acá, incluso, perdón, esta luz tendría que venir, perdón, esta luz viene de acá, ahí está. ¿Para qué? Para que nos dé esta proyección de sombra. Esta es la sombra, ¿sí? Vista desde arriba. ¿Ok? Esto es lo que está pasando desde arriba. ¿Qué pasa si estamos viendo desde lateral? Entonces, si tenemos nuestro cubito, pero la fuente de luz va a estar, este es el nivel del suelo, y esto va a estar aproximadamente acá. Esto lo que va a dar es la dirección de la luz, ¿sí? Vista desde arriba. La sombra obviamente no se va a ver, pero esa sería como que la teoría de dónde vamos a colocar la luz, que puede ser de que la fuente de luz, viendo desde arriba, tenemos esta acá. Entonces ya hicimos el ejemplo de este, que es que esta luz está colocada en este punto, pero puede ser que esta luz puede estar colocada en este punto. Entonces, si la tenemos en esta dirección, la sombra va a cambiar a ser acá, ¿sí? Quitaríamos esta y solo dejaríamos esta. Entonces, pero estos les voy a buscar un video tutorial que recuerdo de dónde puedo sacarlo para que les pueda ampliar esta teoría. Pero es para las personas que sí quieren entender cómo se proyectan las sombras, pero eso también tiene otra dinámica. Simplemente para cilindros, recuerden que, vamos a ver, creo que tengo algo más acá. Ahí está. Ah, bueno, aquí está lo de la caja de leche. Lo que hablábamos con Clint es que ustedes trabajen ciertos porcentajes. Este podría ser 30, o sea, no es que ustedes lo tengan que hacer por igual. Y este mismo plano, como que comparte el mismo ángulo, también tiene un 30%, puede ser 40, 20, 10, X. La fuente de luz, como la tenemos en la parte superior, entonces va a recibir más claridad, entonces podría ser de un 10%. Del otro lado, como hay ausencia de luz, no tiene una luz directa, entonces por ende tiene que ser oscuro. Aquí podría ser un 40. Este que está acá podría ser 60. ¿Ok? Y este podría ser un intermedio entre 60 y 40. Un 50. Entonces, es por eso que trabajamos aquel degradado que hicimos en clase. Entonces, no olviden que esto va a definir bien, por ejemplo, aquí podría ser de 100 a 0 o de 10 a 0, eso no importa, y que acá va a marcar el 50%. Entonces ustedes van a interpretar cuál es este valor tonal. Entonces, el ejercicio que hicimos de los degradados con el lápiz era, por ejemplo, que si tienen más gama va a ser mucho más sencillo. Si tienen poca gama, también es sencillo, solo es saber distribuir. Si tengo, por ejemplo, un 3H y puedo tener solo hasta un 4B, entonces para llegar al 100 podría darle unas 3 pasadas, unas 3 veces, unas 3 capas al 4B para lograr saturarlo, sin llegar a empastar, sin llegar a saturar el poro. Hay que tener mucho cuidado. Entonces las capas no se llenan fuerte. Aquí no les puedo dar el ejemplo porque esto es digital, pero igual se maneja un poquito la teoría de trabajar a base de capas, ¿sí? Acá podríamos tener, si tenemos un lápiz B o 2B, entonces podemos trabajar a bajo presión, pues darle esa tonalidad que queremos. Y en medio, pues solo trabajar
qué es lo que tengo acá con 2B y qué hice con 3H. Entonces puedo combinar para buscar un intermedio. ¿Sí? Bueno, pero ya cada quien va a buscar la creatividad. El fin es lograr el degradado, que se vea el degradado y no que se vean cuadros con el mismo, con algunos con el mismo valor o que estén contrarios o que estén mero raros ahí, sino hay que buscar el degradado. Y solo es con pura práctica. Entonces no olviden llevar papelitos, retazos de papel de lápiz o su cuaderno para hacer los degradados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el siguiente. Bueno, esto es más que todo, aquí quería hacer un intento de sombreado, solo que ya no lo seguí trabajando. Esto va a variar mucho, donde vamos a querer tener la sombra. Por ejemplo, si tenemos la sombra acá, quiere decir que, y un poquito de rebote de luz, quiere decir que la sombra podría venir desde acá hasta acá. Pero ojo, va a depender si la fuente de la luz viene desde esta dirección para encontrar el ángulo acá. ¿Sí? Si está más alta, o perdón, más baja. Entre más bajo es, más inclinado vamos a hacer esto. Entonces, esto podría llegar hasta acá. Entonces, otra de las cosas que estaba haciendo acá era, por ejemplo, cuando es un vaso. Entonces, tenemos esto acá. Hagan bien las elipses, no las va a dejar. Por ejemplo, he visto un par de ejemplos donde hicieron vasos algo así. Entonces esto, no, recuerden la teoría de la altura y de la aproximación hacia su línea de horizonte, etcétera, etcétera. Si yo tengo un vaso con su base acá, la parte de arriba de esta forma, la elipse de su base tiene que abrirse. Esto es regla. No pueden ser casi igual. Sí o no, pero es para darle más realismo, tienen que trabajarlo acá. ¿Por qué esta elipse es más cerrada? Porque casi está buscando la línea de horizonte. ¿Sí? Y esta es la línea de tierra. Entonces, por lo tanto, está más al suelo, vamos a poderlo ver más. Si se pasa por encima del horizonte, pasaría que, vamos a hacer, si se pasa del horizonte, entonces, hagamos de cuenta, esta es la línea de horizonte, entonces, entre más arriba está, vamos a ver más el plano, y si esto es la base, esto tendría que ser así. Vamos a hacer esto acá. Esto es plano oculto, pensemos que si fuera un vaso de vidrio, entonces, esto quedaría de esta forma. Entonces, esta es la determinante de cómo vamos a entender. Vamos a hablar un poquito de esto. Y que podría ser un vaso. Ahí está. Entonces, ojo con esto. Donde yo ponga el horizonte es donde, si esta parte de aquí, el horizonte tendría que venir acá. Un poquito más arriba. Entonces, y esto se tiene que ver más abierto. Entonces, ojo con eso. ¿Okay? En este caso, si ponemos fuente de luz acá en medio, entonces esto vamos a hacerlo, vamos a bajar un poquito la presión. Esto pasaría acá, ojo que esto es más digital, pero la idea es entender la teoría de luz y sombra. Entonces, esa sería la incidencia de la luz porque la tenemos frontal y la tenemos cerca, entonces va a ser demasiado exagerado. Ahora bien, regresando a cómo trabajar este tipo de cosas, y lo teníamos acá. Si tenemos una fuente de luz que viene de acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en un degradado desde acá. Ahí está. Déjenme ver una cosa. Ahí está.
Entonces, aquí podríamos hacer esto acá y vamos a dejar esto. Vamos a hacer un poquito más oscuro acá. Ahí está. Pensemos que es un vaso oscuro. Ahí está. Si la luz viene de acá, entonces tenemos que encontrar claridad acá. Pero del otro lado, en la parte de adentro del vaso, entonces la sombra viene al contrario. Si aquí recibe luz, aquí tiene que recibir sombra porque automáticamente no recibe la luz directa. Entonces es el invertido. Se empieza a aclarar. ¿Sí? A modo de que vamos a hacer esto más oscuro. Y ahí está. Entonces, prácticamente eso sería la idea primordial. Estos son, obviamente, es una forma muy ilustrativa, porque igual hay que darle, por ejemplo, si queremos hacer, por ejemplo, vamos a ver si hacemos, esto quedaría de esta forma, ¿sí? Donde aquí ya no recibe luz, ¿ok? Pero también hay que pensar en dejar grosor a los lados. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos vamos a hacer esto de acá. Pensando en esto podría ser más oscuro acá. Y vamos a darles una idea, no es. Entonces, prácticamente hay que pensar en esto, ¿ok? De que si estamos acá con la fuente de luz, en la parte exterior recibe la claridad, pero internamente se oscurece y se degrada. Se busca donde recibe la luz. Entonces, hagan el experimento con objetos reales, que esa es la única forma de entender el fenómeno, o pueden agarrar incluso el mismo flash, la misma luz de su teléfono, agarren una caja, agarren un vaso o un cilindro sólido y muevan la fuente de la luz y se van a dar cuenta el fenómeno que les da. Más con el método que les estoy explicando, entonces ustedes van a entender, sí, pues, si trazo, imagínense en líneas, trazos imaginarios, donde conecten esas vértices y van a entender mucho mejor el fenómeno de la luz incidiendo en el objeto. Entonces, creo que esto es la idea generalizada. Les voy a compartir los otros videotutoriales de otras personas, de otros canales. Les voy a compartir el archivo zip que vimos en clase y pueden ver más o menos el fenómeno de luz y sombra. Yo creo que está un poquito más avanzado, pero creo que les va a servir cuando ya veamos técnicas a marcador en otros cursos o incluso cuando estén trabajando ilustración avanzada. Es la misma teoría, no es nada complicado. Ahorita lo estamos viendo de una forma muy generalizada, pero les va a servir mucho para darle el volumen de nuestros objetos. Entonces recuerden bien a qué nos estamos refiriendo con el efecto de luz. Recuerdan bien, lo claro, lo penumbra y lo oscuro. Entonces, cualquier cosa, pues nos estamos platicando siempre. Se cuidan.